Vamos a empezar con la sesión del día de hoy. El objetivo de la misma va a ser avanzar en el entendimiento de cómo es que la conciencia humana, a partir de su condición de poder observarse y del mecanismo para juzgar el empate de fuerzas que se da al interior de ella, va a poder avanzar en diferentes formas de enfrentarse con el devenir o de ir avanzando en los empates de fuerza que este devenir le plantea. Antes que otra cosa, es importante enfatizar algunas cuestiones sobre los instintos, sobre las normas y cómo se puede ir transformando la relación entre estas dos instancias a partir de los diversos enfrentamientos que va a tener con el devenir y el avance que se da con ellos. Muy bien. Bueno, entonces ya habíamos hablado acerca de que los instintos son heterogéneos, son diferentes entre ellos, igualmente que las normas. Entonces cualquier empate de fuerzas que se dé al interior de la conciencia va a estar en un lado del empate normas instintos y en el otro lado del empate normas e instintos igualmente, y por lo tanto no es adecuado describir la conflictividad interna como una lucha entre normas e instintos. Este ejercicio de avanzar en el devenir, de avanzar de una forma de enfrentarlo a partir de un choque de dos fuerzas a una nueva forma de aproximarse o de ser emplazado por el devenir con otras dos fuerzas, vamos a denominarlo en la lectura como el proceso de trascendencia, es decir, trascender de una forma de enfrentar el devenir a una nueva forma. Esto, como muchas cosas que hemos planteado aquí, que tienen que ver con la autoconciencia, que tienen que ver con las normas, la ética, no es un proceso necesario. O sea, yo no estoy diciendo que necesariamente esto se da en todas las conciencias, ni tampoco estoy hablando de que la ética, como la estoy describiendo, es el punto de partida de absolutamente todas las conciencias y que es aplicable en todo momento. O sea, estoy hablando de algo que es posible dentro del devenir de la conciencia y que en un momento dado se puede llegar a dar. Y es interesante, por supuesto, estudiar esto. No quiere decir que, por ejemplo, siempre estemos avanzando con respecto al devenir. De hecho, hay otra categoría que contraponemos en la lectura y que es la de dicotomía, que es cuando una forma de enfrentar el devenir se repite una y otra vez. Es decir, hay una incertidumbre, está abierto a la actuación de la conciencia, el que pueda o no ir pasando por diversas formas de enfrentar al devenir. Esta categoría de trascendencia va a tener su anclaje en el proceso de desarrollo dialéctico de las fuerzas. Ya hemos hablado de este esquema que es adelantado por el filósofo alemán Johann Fichte, quien plantea la idea de la tesis, la antítesis y la síntesis. Entonces la trascendencia, básicamente, o como un recurso para poder entenderla, se refiere a que cuando se enfrentan dos fuerzas, se puede en un momento dado recuperar la energía de esas dos fuerzas en una síntesis. Ese es el esquema que tiene que ver con la forma en que enfrentamos el devenir y que no se da de una manera necesaria, obligatoria. Es decir, muchas veces se concibió este esquema dialéctico, tanto en Hegel, por ejemplo, como en el propio Marx, como algo que se daba de manera obligatoria, de manera necesaria. Es decir, que hay una tesis, una antítesis y ese choque genera en todos los casos una síntesis que supera a ambas y que va a recuperar su energía. Y así va avanzando el devenir, va avanzando en el caso de Hegel las ideas y en el caso de Marx las fuerzas materiales. Aquí planteamos que esto no se da de manera necesaria, sino que todo depende de la forma en la cual se configure en la conciencia, y el enfrentamiento entre fuerzas puede no ser superado, puede dejar quedarse ahí y nunca llegar a una síntesis de las dos fuerzas que se están enfrentando, como estamos diciendo, en el proceso de una dicotomía, que es como se conceptualiza en la lectura esta situación. Y también puede darse eventualmente una trascendencia, que es básicamente la síntesis, cuando existe una síntesis entre las dos fuerzas enfrentadas, y entonces de la antítesis y la tesis se obtiene esta síntesis que va a recuperar la energía de las dos fuerzas y que se va a enfrentar a una nueva antítesis, generando un proceso que nunca termina, sino que va avanzando constantemente. Entonces siempre va a haber de una tesis una antítesis, y a esto le sobreviene una síntesis que se convierte en una tesis que es opuesta por una antítesis,
y una nueva síntesis se genera a partir de esto, y así indefinidamente. Esto no se da de manera necesaria, pero en la lectura vamos a ver que se puede dar esta forma que aquí concebimos como el enfrentamiento que le plantea el devenir a la conciencia de dos fuerzas, y que en su ejercicio la conciencia puede trascender, puede llegar a avanzar de ese enfrentamiento a otro nuevo enfrentamiento, es decir, se puede generar esta trascendencia de las fuerzas en una síntesis, y esa síntesis va a ser enfrentada por una nueva antítesis, y entonces la conciencia puede avanzar a nuevas formas de enfrentar al devenir y trascender las fuerzas que originalmente estaban enfrentadas en una antítesis y una tesis. Bueno, ese es el esquema que se puede plantear sobre el modelo dialéctico y que tiene que ver con la forma en la cual la conciencia puede avanzar con respecto a las fuerzas que enfrenta y que lo vinculan con el devenir. Ahora vamos a volver a regresar al modelo planteado de los instintos y cómo es este proceso que le permite ir trascendiendo de una forma a otra de enfrentar al devenir. Como habíamos dicho, el instinto ya en el ser humano está totalmente atravesado por su relación con las normas. Enfatizamos mucho que hay una relación de mutua construcción entre instintos y normas, entre la forma en la cual se desenvuelven las fuerzas al interior de la conciencia y un esquema que lo puede juzgar, que puede ver ese desarrollo que hay a su interior. Y esto tiene que ver con el circuito dialéctico que habíamos dicho, que es la capacidad que tiene el ser humano y en particular su estructura normativa de juzgarse a sí mismo y por lo tanto transformarse en el ejercicio en el cual va a expresar las fuerzas instintivas, cambia estas fuerzas. Ahí está esta posibilidad que tenemos de crear nuestra propia raíz. Esto es simplemente la afirmación de que los instintos van a ir cambiando, van a ir pasando de unas formas a otras. Es decir, cuando decimos que a partir de que la conciencia tiene un modelo para juzgarse, puede transformar la forma en la cual los instintos se expresan. No van a ser estáticos y por lo tanto el ser humano en sus normas va a poder cambiar la estructura que le sirve de base. Y las normas, que son expresión de los instintos, van a cambiar cómo se expresan estos y entonces van a subordinar la estructura mental en su conjunto. Entonces los instintos van a ir cambiando, van a ir trascendiéndose. Vamos a tener una posibilidad de que esa fuerza que está expresada en una racionalidad específica se vaya cambiando a partir de cómo es esa racionalidad. Y por lo tanto podamos ver que los instintos como fuerza de la conciencia no son estáticos, no van a señalar necesariamente algo, sino que están supeditados a la forma en la cual la estructura normativa los trasciende y los va llevando de una forma a otra. Entonces no podemos tener esta concepción de que los instintos van a ser estáticos, simplemente es un recurso de que hay fuerzas que tienen que ver con el desarrollo de la especie, que no son racionales y que van a incidir en la forma en la cual tomamos decisiones. Pero estas fuerzas ya están atravesadas por la capacidad que tenemos de vernos. Y por eso las fuerzas instintivas son expresión también de las normas y la forma en que aparecen en nosotros ya tiene que ver con una historia que tenemos de definir el devenir a partir de esas normas y va a sedimentar o va a expresarse en cómo se desarrollan los instintos, de manera que están expresados en formas nuevas que son totalmente sociales, totalmente permeadas por la capacidad de vernos y por lo que establecen las normas que interiorizamos, que están en nuestro medio social, en el contexto cultural en el cual nos desenvolvemos. Y por esto podemos decir que el ser humano crea su propia raíz. Incluso investigaciones recientes nos hablan no solamente de que los instintos son transformados por las normas, sino incluso de que la información genética, de manera diferente a como se había pensado, que era estática, que era totalmente establecida por un código particular que se desenvuelve en el ser humano, se ha estudiado que incluso puede ser transformado a partir del desarrollo que va a tener el ser humano. Obviamente ese no es el tema de este seminario, pero sí cómo en el ser humano los instintos se van a transformar a partir de lo que establecen las normas. Por eso decimos que la norma
está totalmente presente en el instinto y el instinto está totalmente presente en la norma. Y el empate al que van a llegar estos instintos, estas fuerzas que están al interior de la conciencia, es juzgado por una estructura normativa, como habíamos mencionado, que existen estas dos formas simultáneas, que es una que está decidiendo y otra que juzga ese proceso de decisión, y se van a poder determinar mutuamente. Y va a depender de la perspectiva en la que lo veamos. Por ejemplo, podemos decir que al final de cuentas todo es instintivo porque está influido por las características de la especie. Entonces es una manera de decir que es adecuada, que las normas son expresión de los instintos y por lo tanto todo este proceso es simplemente cómo la especie va desarrollándose a partir de poder verse. Y también podemos decir que pues todos son normas y que los propios instintos, que son formas en que se desarrollan las fuerzas sedimentadas de la especie, pues son expresión de estas normas. Y una vez más vemos lo inadecuado de contraponerlos, de separar instintos y normas para poder explicar la conflictividad que hay al interior del ser humano. Bueno, entonces, ¿cómo se da el proceso en el cual se puede trascender de formas particulares, concretas, con lo cual nos relacionamos con el devenir, a nuevas formas con las cuales tenemos una relación distinta que nos permite ir avanzando por diversos escenarios? Esto tiene que ver con la idea de que cuando tenemos dos instintos que están empatados, que tienen una fuerza de igual poder y están referidos a lo mismo, vamos a tener una aparición de una instancia nueva que surge a partir de la autoobservación en el ser humano. Eso va a ser lo que va a permitir que se vaya transitando por diferentes formas a partir de un instinto. Eso es común en cierto sentido a algunas especies no humanas, en el sentido de que van a estar avanzando, pueden ir teniendo algo que podríamos catalogar como aprendizaje, no tienen una relación totalmente directa, concreta con un medio, sino que pueden ir a partir de su experiencia cambiando de forma de expresar su relación con el devenir. Pero esto se da a partir de la expresión de los instintos. Ese va a ser el punto en que se van a distinguir del ser humano. Van a ser una expresión directa de un instinto que está siendo flexible y que simplemente está ajustándose de acuerdo a cómo es el devenir. Es decir, va a ser una reproducción del devenir. En el ser humano, al avanzar a partir de la autoconciencia, no va a ser el devenir, sino va a ser una indagación de la propia conciencia, de la propia capacidad de autoobservarse, lo que va a dar el sentido de cómo se va a dar la relación con el devenir. Y entonces no va a ser una adaptación, sino una búsqueda que van a estar haciendo estos instintos que están empatados y que tienen el mecanismo de autoobservarse. Van a estar indagando a partir de su propia representación abstracta del mundo, cómo tienen que decantar, definir las dos fuerzas con las cuales lo emplaza este devenir. Y eso es propiamente lo que permite avanzar por formas nuevas, formas diferentes. Entonces, por ejemplo, un animal en un circo puede aprender, entre comillas, muchas formas, pero ¿cuál es el sentido de esas formas? De que en muchos casos emule al ser humano en la forma de caminar, en algunos trucos, incluso andar en una bicicleta. ¿Quién da ese sentido? Pues evidentemente es el ser humano que encarna el devenir de esos animales y los va llevando por esas formas, a partir de algo que en un animal está abierto, hay cierta flexibilidad. Por supuesto, otro tipo de animales, ni aún teniendo la presencia de un ser humano que quiere conducir sus expresiones con las cuales se relaciona con la realidad, lo puede llevar más allá de un límite. Hay cierta flexibilidad, pero en todo caso va a ser el devenir el que vamos a poder identificar como el responsable de cómo se está llevando el desarrollo de los instintos. Y en el ser humano esto no es así, es una búsqueda, es algo nuevo, es algo que está abierto y que queda a una estructura que se está observando a sí misma. Ese es el punto crucial. Esa estructura que está indagando, que es nueva, va a tener esa capacidad de verse e interpretar su propia existencia, sus propios instintos empatados van a estar en su campo de visión y puede, a partir de esa instancia, desempatar ese empate de los instintos. Entonces lo podemos ver con un ejemplo,
como habíamos dicho, para que haya una norma, tiene que haber un empate de fuerzas en los instintos. Y por ejemplo, vamos a referirnos al proceso de alimentación. Cuando el ser humano está decidiendo la forma en que se puede alimentar, pues lo primero que hay que decir es que esos son instintos que no están totalmente rígidos con respecto a cómo se expresan, sino que tienen esa flexibilidad. Entonces, por ejemplo, no podemos tener una norma respecto a algo que se da de manera necesaria, evidentemente, como el hecho de que respiremos. No hay una norma que dice respira, ni una norma que dice no respires, porque esto ya está sedimentado en la especie. No hay una fuerza que se le oponga a una posibilidad de que respiremos. Simplemente es algo que se da. En ciertos contextos se puede moldear la respiración, por supuesto, pero no en el sentido de no respirar, por ejemplo. Y en el caso de la comida, ahí sí tenemos una variedad de formas en la cual el ser humano se puede alimentar. Entonces, ¿cuándo aparece una norma referida a la alimentación? Cuando hay muchas posibilidades. Igualmente, si, por ejemplo, una comunidad de seres humanos tiene una única fuente de alimentación y esa es la única posibilidad que tiene y le permite mantenerse relativamente bien en su existencia ante el devenir, pues no va a haber ninguna norma, simplemente va a haber una aceptación de que ese es el alimento que se tiene que consumir. Cuando hay diferentes posibilidades y los instintos no dan suficiente información para desempatar esas posibilidades, entonces van a aparecer las normas. Cuando haya esa apertura, esas diversas posibilidades. Y entonces, por ejemplo, podemos decir que se van a privilegiar ciertos alimentos y se va a prohibir otros. ¿Hay una razón de ser de eso? Sí, por supuesto. Puede ser histórica, cultural, política, económica. Y todas estas posibilidades van a establecer una norma, un criterio para actuar. Y en ciertas culturas específicas, en ciertas comunidades, esa norma se va a volver dominante y se va a expresar como un deber ser hacia las personas que componen dicha comunidad. Pero es muy importante recalcar que esa norma surge de un empate de fuerzas. Surge de dos posibilidades que tienen igual energía, igual poder y que a la postre se va imponiendo una, en particular en una cultura específica, por ejemplo. Y ese desempate que va a sedimentarse, que se va a expresar en un grupo social a partir de un deber ser, como puede ser el de la norma, va a influir entonces hacia adentro de las conciencias en cuanto hay un espacio en esas conciencias que están destinado a recoger el deber ser social, y todo esto en un esquema totalmente anclado en los instintos. Entonces esa norma juzga el empate de fuerzas al interior de una conciencia y lo va a ayudar a desempatar. Pero la norma en sí es producto de empates de fuerza que se definen de una manera particular, que resulta dominante en una sociedad específica y actúa con base en un empate de fuerzas hacia adentro de la conciencia. Y en ese empate va a contribuir a que se resuelva en una dirección, va a dirigir a la conciencia hacia un punto, pero solo puede operar en un empate de fuerzas, cuando los instintos se encuentran sin definir. Entonces no tenemos ahí una norma sobre un instinto, sino una norma como expresión de la trascendencia del empate de fuerzas de dos instintos, resolviendo el empate entre dos instintos. Entonces la norma es la sedimentación de una forma de definir los instintos y opera a partir del empate de dos instintos en una conciencia particular, y en la sociedad misma está definiéndose cómo se van a establecer las normas y cuáles van a ser dominantes en ciertos grupos sociales. Ahora es muy importante señalar que en este proceso se da simultáneamente la lucha de los instintos y la presencia de la norma. Eso es algo que está al mismo tiempo operando en cuanto hay una autoconciencia, y la norma puede evaluar el estado que tienen las fuerzas empatadas al interior de la conciencia. Simultáneamente que las fuerzas de la conciencia se empatan, está la norma juzgando su desarrollo. Esto es propiamente lo distinto a otras especies y lo que permite que se vaya avanzando por diferentes maneras en las cuales se van a expresar los instintos. En cuanto a la norma, el deber ser lo que va a hacer es señalar un punto de llegada, algo al cual se puede acceder a partir de una configuración específica de los instintos
al ser definidos, al poder integrar, por ejemplo, las fuerzas que tienen enfrentadas. Eso es lo que permite trascender, avanzar. Como habíamos dicho, el instinto, al chocar con otro instinto, tiene la posibilidad de integrar las dos fuerzas y entonces enfrentarse a una fuerza aún más grande y tener configuraciones más y más abarcadoras de fuerzas en la conciencia. Por lo tanto, la configuración instintiva se puede desarrollar de tal manera que puede trascender un estado específico para llegar a otro. Entonces, en el ejemplo de la alimentación podemos ver cómo una norma que establece que se tiene que comer, por ejemplo, pescado, va a permitir que los instintos referidos a la alimentación vayan desarrollándose de tal forma que al ser evaluados por esta norma pueden conducir a que se expresen en que finalmente se coma este alimento. Y la norma es producto de una indagación, no es mero reflejo del devenir, en cuanto es producto de la capacidad de ver su propio desarrollo. Y en la siguiente sesión del seminario vamos a ver más ejemplos de cómo se puede trascender una estructura particular de enfrentar al devenir, de configurar instintos para elegir una forma de ser con respecto al entorno y a las demás personas y a las demás especies con las cuales tiene relación el ser humano, en particular en el caso del lenguaje.